Varias organizaciones civiles de diversas regiones del Pacífico colombiano se unieron para presentar un pliego de exigencias ante la mesa de diálogo que se está desarrollando entre la guerrilla del ELN y el gobierno nacional en Quito, Ecuador. Donde la presencia de los grupos paramilitares de guerrilla, el ELN y FARC, se agudiza en nuestro territorio. A partir de esa fecha, obviamente se viene haciendo un accionar de violación de los derechos humanos, tanto para afros, indígenas y mestizos, en todo el departamento del Chocó. En ese orden de ideas, nosotros celebramos con buenos ojos los avances que tiene la FARC y el gobierno santo. De hecho, es un proceso que no es ni de la FARC y del gobierno, sino que es un proceso de todos y todos los colombianos. Pero también es importante indicar algunas acciones que están pasando en el marco de la implementación de esos acuerdos. Primero que todo, nosotros colocamos en conocimiento que había un riesgo latente en el territorio, era con la salida de la FARC. Y eso hoy se evidencia porque se agudiza el conflicto armado y se recrudece la presencia de los grupos al margen de la ley con una disputa territorial. Hoy estamos aquí con el pro de llegar a Quito y hablar y exponer nuestra situación ante la mesa de negociación. Y esa situación es decirle a la mesa que está instalada del ELN es: paren ya con lo que están haciendo en nuestro territorio, en nuestro departamento. Ya basta con la muerte, ya no queremos más enfrentamiento dentro de nuestro territorio. Queremos ya que haya paz en sí en nuestros territorios. Queremos que el ELN tome conciencia en estos territorios que han derramado sangre en sus territorios, en las comunidades indígenas, en las comunidades afro, en las comunidades mestizas. Realmente ya nosotros, la sociedad civil chocuana, no aguantamos más. No aguantamos más esta situación que estamos viviendo. Las mujeres no soportamos más esa guerra, la violación. Por eso llevamos ese acuerdo la propuesta de acuerdo humanitario a Quito, donde en los 10 puntos que tenemos son las voces de todas las comunidades del territorio, porque lo sacamos de comunicados, había compañeros de las diferentes regiones. Entonces es el sentir de la sociedad chocuana diciéndole al Estado y al ELN: no más, basta ya, no soportamos una muerte más, no soportamos un reclutamiento más de nuestros niños y de nuestras niñas. Este jueves 31 de agosto arribarán a la capital ecuatoriana con el objetivo de poder retornar a sus comunidades con las buenas nuevas de que las partes no se levantarán de la mesa hasta obtener una salida negociada al conflicto y que se respetarán los derechos humanos de las comunidades, con la firma de un acuerdo humanitario que brinde garantías a los niños, jóvenes, mujeres, hombres y ancianos que día a día se ven afectados por los enfrentamientos, tanto en el sector rural como urbano. Este tipo de hechos a nivel local muchas veces pasan desapercibidos. El trabajo de la MAP, que ha venido desarrollando de manera eficaz y eficiente, ha sido acompañar las luchas de estos actores, de estos líderes en el terreno, y con ese acompañamiento se da la visibilidad de estos acontecimientos, se refuerza esa confianza que tienen las personas y los líderes en estos organismos internacionales, y también nosotros dentro de nuestra misión procuramos tejer estos espacios. Es lo que hemos venido haciendo en esta construcción de este acuerdo. El mensaje final es: exigimos al gobierno que cumpla con los compromisos. No queremos que con el ELN suceda lo mismo que está sucediendo con la FARC. Queremos que esos compromisos que se asumió con la FARC se haga realidad. Nosotros, los que vamos a Quito, a la mesa de Quito, queremos, cuando lleguemos al Chocó, decirle a la sociedad civil chocuana: ya
hay acuerdo humanitario para el Chocó. Con ese propósito vamos todos.